Buenas noches, alumno de Boranca, código 2011-203944. Psicología criminalística. La psicología criminalística es la rama de la psicología que estudia el comportamiento de un acto criminal. Tiene dos ámbitos. Inicialmente tiene el ámbito del acto en sí, del delito que se pueda cometer, y un segundo ámbito del aspecto psicológico de la persona que comete dicho acto. En otras palabras, es colocar la psicología al servicio del acto intrínseco propio de un delito para determinar no solamente las consecuencias propias de dicho acto, sino también las causas o motivaciones que tiene tal persona o tal delincuente para realizar dicho acto. Es importante delimitar de que la psicología criminal no solamente ve el acto en sí, sino también a la persona, y junto con eso al entorno personal o a la sociedad que determina un cierto tipo de actuar. Se entiende de que los criminales no se hacen o nacen, sino que bajo los estudios que se tienen concebidos, se entiende de que hay un 50% de influencia de la sociedad y un 50% de influencia genética, para lo cual una persona pues se determina en realizar distintos actos criminales o distintos actos delictivos. Es importante también delimitar la diferencia entre agresión y violencia. Una persona que ha cometido un delito se le tiene que ver si ha sido por medio de una agresión, que puede ser una defensa propia de la vida o en torno a una respuesta bajo un estado de ánimo un poco elevado. O por otro lado, si lo ha cometido con violencia, que es ya buscar el daño de la otra parte o de las otras personas sin contemplar la integridad propia de estas personas. Es decir, se puede actuar con agresión cuando es en defensa propia o cuando se hace por defender algún tipo de realidad o de pertenencia que uno tiene, y por otro lado, actuar con violencia pues ya es buscar el daño de la otra persona. En nuestro trabajo hemos desarrollado una de las tipificaciones del Código Penal, que es acerca de de las siguientes partes. Hemos desarrollado la extorsión. La extorsión está delimitada por el Código Penal en el artículo 200, en el cual tipifica de que toda persona que está que mediante la violencia o amenaza busca obtener un beneficio tanto de dinero como de poder como de algún bien en contra de la voluntad de la persona a quien se extorsiona, pues está penado con una pena no menor de 6 ni mayor a 12 años, siempre y cuando se tenga cierto tipo de agravantes, y estos agravantes como tal pues determinan también la dificultad propia del delito. Vamos a desarrollar entonces la extorsión en torno a lo que es muy importante. Un extorsionador tiene un perfil psicológico. El perfil psicológico de un extorsionador se da de diferentes formas. Un extorsionador primero es muy voluble, es decir, tiene una una determinada forma de actuar, primero por el tema de que no mide las consecuencias cuando quiere obtener algo. Es decir, puede incluso llevar a la muerte a alguien por obtener algo. Entonces es muy voluble. Esto es muy peligroso porque un extorsionador como tal busca de todas las formas o de todas maneras siempre buscar el beneficio que a él le mueve para la extorsión. Otra característica es que los extorsionadores siempre buscan el lucro, es decir, buscan el dinero como tal para poder desarrollar su forma de vida. Por otro lado, ¿cuál es el modo operativo de un extorsionador? Es buscar implantar el terror para que de esa forma el miedo que está en la víctima le mueva a corresponder a la demanda del extorsionador. Por otro lado, también tenemos de que los extorsionadores tienen un modo de vida. Este modo de vida es el llamado modo narco, es decir, aquellas personas que se dedican también al narcotráfico o se dedican a ese tipo de acciones,
tienen un modo de vida, es decir, viajan, compran cosas de lujo, tienen y están sujetos a un nivel de estatus social más alto. Entonces los extorsionadores también buscan ese tipo de vida. Por otro lado, hay una característica de los extorsionadores muy interesante, que es que ellos están apegados a tener una ilusión por la familia, es decir, están pegados a la familia. Y no solamente a la familia de la que vienen, es decir, padres o hermanos, sino que también tienen cierto tipo de apego a la familia que ellos van a formar, es decir, esposa, hijos o esposo, hijos. Por otra parte, también es importante determinar que el perfil psicológico de un extorsionador se desarrolla no tanto en el buen uso de aquellos bienes o dinero que ha ido obteniendo, sino que al contrario, tiene un mal fin, es decir, malgastan el dinero por medio de compras, por medio de diferentes acciones que este, no les ayuda a permanecer, digamos, en un estatus propio de mantener es lo que han conseguido. Puede ser movido porque al obtener las cosas de manera fácil y de manera rápida, entonces no valoran lo que de alguna forma han obtenido, lógicamente, por mal camino. Estas características de los extorsionadores forman el perfil de una persona que criminalísticamente tiene un actuar distinto a lo que es propio de una persona. La extorsión como tal no solamente se da a nivel nacional, sino que también se da a nivel mundial. Es decir, un extorsionador, cuando empieza a tener una actividad, empieza por un acto de extorsión. Y ese acto de extorsión está motivado o está fundado sobre una materia extorsionadora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un extorsionador empieza a tener un modo o empieza a extorsionar a alguien, empieza con una materia extorsionadora. Esta materia extorsionadora es, por ejemplo, una nota escrita, puede ser una llamada, puede ser un objeto, una bala, una granada, una navaja. Es decir, hay una materia extorsionadora que como consecuencia al extorsionado le produce miedo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar frente a una extorsión? Siempre es importante entender de que los extorsionadores buscan que la persona a la cual van a extorsionar tengan miedo, tengan pánico, y a través de ese pánico, ese miedo, pueden ellos tener el poder sobre estas personas. Entonces, una vez que se ha delimitado la materia extorsionadora, que es esa nota, ese objeto o esa llamada, tener y guardar como evidencia esos elementos, para que de ese modo uno pueda asistir a la policía. Puede asistir de modo personal o puede asistir también por medio de una llamada al 105, y puede dar como evidencia aquella materia extorsionadora para lo cual la policía pues tiene el deber de custodiarlo y de defenderle. Es muy importante, no solamente cuando uno va hacia la policía, darle la materia extorsionadora, sino también darle los detalles. Los detalles, por ejemplo, si es una llamada, los detalles de qué palabras han sido utilizadas, en qué tono han sido dichos, porque la policía, al tener experiencia en este tipo de delitos, pueden ver y relacionar a algunas personas que ya tienen cierto tipo de datos para poder dar con el extorsionador. Por otra parte, también es importante acudir a la policía dentro de las 24 primeras horas, porque tienen ellos la facilidad de poder hacer un barrido zonal, si es una llamada, y ver si esa llamada viene de algún penal o de algún lugar, y no necesitan permiso de la fiscalía para poder realizar ese tipo de prevención para cuidar a la persona que ha sido extorsionada. Por otra parte, es muy importante también ver de que la extorsión como tal y de parte de los extorsionadores viene ya practicada no solamente por una persona independiente, sino que se da de modo conjunto. Es decir, hay bandas extorsionadoras, y las bandas extorsionadoras se desarrollan de diferentes modos, no solamente por el tema de cupos, por el tema de bonos, por el tema independientes,
o por el tema de personas, y estas se van ya desdibujando o van tomando otro tipo de caminos y se convierten en sicarios o se convierten en mercenarios. Es decir, inicialmente, por medio del miedo que buscan obtener sus bienes, pasan después a otro tipo de delitos mayores. Entonces, para englobar la idea, la psicología criminal es poner al servicio de un acto criminal la psicología, para que de ese modo se pueda ver el acto en sí y el comportamiento de la persona que ha cometido un delito, y para que de esa forma se pueda entender las consecuencias y se pueda prever dentro de la persona bajo una forma de terapia y también para la sociedad un mejor camino y una mejor forma de limitar de que todas estas realidades delictivas se puedan aminorar en la sociedad y por eso y para ello las personas puedan tener un mejor modo de vida.